Le voy a dar la bienvenida a Alejandro Ruiz, reportero en pie de página. Él publica una entrevista que tuvo una conversación con el obispo Samuel Vera a propósito de la consulta que va a llevarse a efecto el próximo domingo. Esta consulta popular para tratar de establecer un proceso judicial en contra de los expresidentes. El obispo Vera eh, eh, Raúl Vera, creo que dije Saúl Vera, me están corrigiendo por acá, el obispo Vera, pues es muy crítico en ese sentido. Él hace un señalamiento que me parece fundamental atender. ¿Y cuál es, mi querido Alejandro Ruiz? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. Hola Alberto, buenas tardes, ya, buenas tardes Ya. también a la audiencia. Sí, justo fue con una entrevista con el obispo Raúl Vera, que fue compañero de Samuel Ruiz en Chiapas en el 95 cuando llegó por allá, y es un obispo que ha estado presente en los momentos críticos y en la defensa de los derechos humanos de este país, y que justamente en 2012, un par de años antes, impulsa junto con Samuel Ruiz y otro grupo de activistas y académicos eh, la llegada del Tribunal Permanente de los Pueblos aquí a México, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos es esta figura ética que tiene como herencia, digamos, los tribunales Russell que juzgaron a Estados Unidos por los crímenes de la guerra de Vietnam y las dictaduras en América Latina, y que es un tribunal internacional desde donde las víctimas, digamos, de los estados que abusan de poder, pueden tener voz y expresar, digamos, sus denuncias, ¿no? La solicitud se había hecho desde antes para México, pero no había prosperado. Esto debido, como tú bien sabrás, a la imagen internacional que proyectaba el Estado mexicano de respeto a los derechos humanos, ¿no? Esta tradición de asilo político, este doble discurso que manejaban, que para afuera era un país que respetaba plenamente los derechos humanos y adentro estaban ocurriendo matanzas como la del 68, como el 71, entre otras cosas, ¿no? Lo que identificaron este grupo de activistas, donde estaba incluido el obispo Raúl Vera, es de que tras la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, antes del 94, digamos, perdón, en el 94, pero en todos los años anteriores a esta firma, se empezó a desmantelar la constitución política de los Estados Unidos, ¿no? Empezó a incrementarse los actos de represión y de violencia en contra de las comunidades, en ese entonces particularmente campesinas, pero también los sectores obreros del país, de los trabajadores. Empezó a destruirse las pocas protecciones legales que tenían y que se estaban salvaguardando desde la Constitución del 17, ¿no? En ese sentido, digamos que a partir de Carlos Salinas de Gortari, el Tribunal Permanente de los Pueblos va haciendo un recuento de la voz de las víctimas, de los testimonios, de algunas de ellas, de documentación presentada por académicos y especialistas en la materia o en distintas materias, de que se incrementaron, los actos de despojo en contra del pueblo de México, ¿no? No solamente fue o han sido las matanzas que digamos, lamentamos mucho en este país y que están tan profundamente arraigadas en la memoria histórica, sino también otro tipo de mecanismos, como la destrucción de los derechos comunales o de propiedad comunal en los sectores campesinos, la liquidación con las reformas laborales neoliberales de los contratos colectivos de trabajo, los derechos de protección colectiva que tenían las y los trabajadores en el país, la entrada y el alimento del crimen organizado como una estrategia de contrainsurgencia, entre otro tipo de cosas más, ¿no? Lo vemos también ahorita en las cifras que presentaron la semana pasada en la presidencia, el incremento también de la tasa de feminicidios, de violaciones. Tenemos un país en crisis, ¿no? Lo que sentenció el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2014, que es cuando terminó, digamos, los trabajos de audiencias y preaudiencias, donde más de 1,000 organizaciones participaron en este proceso, fue de que México debe ser refundado desde las bases sociales, políticas y culturales que tenemos, ¿no? Toma como referencia los acuerdos de San Andrés, pero también otro tipo de experiencias colectivas, otro tipo de experiencias populares, ¿no? Y en ese sentido es donde, o en ese contexto más bien es donde entrevistamos al obispo Raúl Vera,
respecto a, a esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Que es este próximo domingo, debido a que pareciera muchas de las veces que no ha habido un intento así en el pueblo de México, y creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un referente de que ya hubo una discusión colectiva de las y los afectados, ya hubo una sentencia, ya hay culpables de crímenes de lesa humanidad desde este tribunal, y que son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, eso es lo que también plantea el obispo Raúl Vera, de que es necesario o lo ve bien, de que la gente salga a refrendar esa sentencia emitida por el tribunal, y bueno, que sorteemos los obstáculos que puede presentar instituciones como el INE, que han tenido un papel ambiguo, y pues ahí está puesta la información, la balanza y el análisis también. Sí, lo que comenta el obispo Vera en la entrevista que tuvo contigo, Alejandro, es muy revelador y además va clavo de lo que tendría que estarse discutiendo ahora mismo en la consulta del próximo domingo. Más allá del proceso penal que pudiera o no iniciarse, ojalá que se reuniera la cantidad de votantes necesario, pero bueno, es otra historia. El obispo Vera recuerda, y en esta frase, se lo voy a leer, él resume justamente lo que le quiero plantear y que es importante tenerlo en cuenta. Dice el obispo Vera: México, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, no ha tenido un Estado corrupto, ha tenido un Estado criminal. Y es cierto, el obispo Raúl Vera le ha tocado presenciar en algunas de las últimas décadas de este Estado criminal. Su experiencia en Chiapas es evidente, pero también la experiencia que ha vivido con el tema de migrantes en Coahuila y lo que sucedió en Pasta de Conchos, en este derrumbe de la mina, que fue solapado por el gobierno de Vicente Fox, con ese operador impresentable también que era secretario del Trabajo, Javier Lozano, era funcionario en ese entonces. Así es que, pues sí, si de algo sabe del Estado criminal que es México y que tendría que juzgarse, es el obispo Vera, Alejandro. Es como lo que tendría que recordarse este domingo en la consulta, ¿no? Claro, sí. Y también, digamos, profundizar, o esa es una parte de las reflexiones que también da el obispo Raúl Vera, profundizar la organización, ¿no? Porque de nada sirve, digamos, ir a la consulta, votar, si no hay un proceso de discusión, como bien lo comentas, colectiva, de reflexión y también de participación de la ciudadanía o del pueblo de México, como a él le gusta referirse, ¿no? Y en ese sentido también recordar y tener presente de que las afectaciones no solamente son aquellas que están muy arraigadas en la memoria. Recordemos las reformas estructurales, cómo fueron desbaratando el país, lo fueron entregando a las empresas multinacionales, a los grandes corporativos empresariales, y también los actos de represión que vinieron con ello, ¿no? La falta de justicia para las víctimas de la guerra sucia, las miles de personas desaparecidas que hay en este país, los casos de tortura que se han destapado en los recientes días con la detención de Luis Cárdenas Palomino, la vinculación o esta simbiosis entre crimen organizado y aparato de Estado, que nos deja un país hecho trizas, ¿no? Y que lamentablemente no solamente con la consulta se va a resolver, pero es un paso adelante para que podamos empezar a abrir estas discusiones, ¿no? Y podamos empezar a ampliar la vida democrática en este país que tanta falta hace. Así es, creo que con esta frase me parece muy bien, muy buena para cerrar esta entrevista que te agradezco de muy pocos minutos, pero muy sustanciosa, mi querido Alejandro Ruiz. Gracias por compartirnos esta entrevista que tuviste con el obispo Raúl Vera. Y pues ahí seguimos. El próximo domingo es la consulta y la semana que inicia, la próxima semana, pues, habrá tema para seguir en la conversación. Alejandro Ruiz, gracias. Gracias a ti, Alberto, a tu audiencia, y que pasen muy buena tarde. Buena tarde también para ti.